Buenas tardes, bienvenidos a este tercer bloque del sexto curso de Derecho Internacional Contemporáneo. En esta tercera etapa de la sesión tenemos un verdadero placer y honor de presentar a nuestro siguiente expositor, el doctor Carlos Aquino Rodríguez, quien disertará sobre APEC 2024, impacto y oportunidades para el Perú y la región. Voy a permitir presentar brevemente a nuestro expositor. Él tiene un doctorado por la Universidad de Kobe con la especialidad en Economía Internacional, Economía Asiática, Economía Comparada de Asia y Latinoamérica. Tiene una maestría en Economía por la Universidad de Kobe también y estudios de idioma japonés en la Universidad de Osaka Gagai y después en la Universidad de Kobe igualmente. Becado por el gobierno japonés para estudios de posgrado, graduado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es director del Instituto de Investigaciones Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Economía. También traductor público juramentado del idioma japonés, nombrado por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Nos complace entonces dar el uso de la palabra a nuestro distinguido expositor, doctor Carlos Aquino. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la presentación. Ya, permítanme entonces presentar la presentación. Ok, un segundo. Dice que no puedo presentar. Denme permiso, por favor. En estos momentos, doctor. ¿Puede ya, doctor, por favor? A ver, ¿Puede confirmar? sí, sí, ya se puede. Ok, entonces, están viendo, ¿cierto? Sí, efectivamente, doctor, se aprecia la Voy diapositiva. a poner pantalla completa, me confirman si se ve, ¿ok? Ya, ¿Cómo se ve? pantalla Ahora completa. sí, ahora sí, Ya, doctor. perfecto. Ya, gracias. Bueno, en primer lugar, agradezco a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por la invitación que me hacen. Bueno, ya se me presentó, aunque ya no soy director del Instituto de Investigaciones Económicas, más bien soy director del Centro de Estudios Asiáticos, ¿no? De la universidad que lo creamos recién hace algunos años, el 2018. Y menciono esto porque les invito a ustedes que sé que se interesan en estos temas de relaciones internacionales, por supuesto, porque en nuestro centro vemos en particular todo lo que concierne a la región asiática, ¿no? Y los invitamos a visitar en particular, bueno, tenemos todos los medios sociales, página web, Instagram, Twitter, pero principalmente los invito a ver el Facebook, ¿no? Porque es lo que más fácil se actualiza. Ahí ponemos los eventos, conferencias que hacemos y también tenemos un canal YouTube cuya información está en la página de Facebook. Les invito a que nos visiten, ¿ok? Bien, dicho esto, entonces vamos a pasar al tema al que se nos ha invitado. Este es el índice del cual voy a hablar. Un poco introducción, qué es lo que significa la PEC en la economía mundial, la presente coyuntura internacional y cómo esto influye en el APEC y cuáles son las oportunidades para el Perú y la región. ¿Okay? Ese va a ser el tema. Bien, empecemos entonces. Bien, lo primero que tenemos que decir es pues, que el APEC en realidad es un organismo muy importante. Como ustedes saben, este año, ¿no? Es sede de las reuniones de la PEC, en realidad empezó en diciembre del año pasado, por todo un año, desde diciembre del año pasado hasta este año. El Perú es sede de más de 200 reuniones de funcionarios de gobierno principalmente, que van a tener su momento culminante en la cumbre de líderes
de las 21 economías que se va a realizar en noviembre de este año, ¿no? Donde los líderes más importantes del mundo se van a congregar. Miren ustedes este AP, que son las siglas en inglés del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, reúne a 21 economías que representan el 62% del comercio, perdón, el 62% del Producto Bruto Interno Mundial, o sea, más de la mitad de las economías mundiales está representada por estas 21 economías, el 47% del comercio de bienes y servicios, casi la mitad del comercio mundial representan estas 21 economías, y el 37% de la población total en el mundo, cifras oficiales del mismo Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico al 2022. Ahorita vamos a mencionar cuáles son los miembros, pero en particular entre los miembros están 16 de la parte del Asia, el Asia del Este, el Asia Oriental, el Lejano Oriente, el Asia Pacífico, tiene varias formas de denominarse. Vamos a ver el mapa respectivo que los muestra. Y justamente estas 16 economías son las más dinámicas en el mundo, ¿no? Porque son las que han crecido en los últimos 30, 40 años a las tasas más altas, ¿no? ¿Okay? Y bueno, 16 en el Asia y 5 en el continente americano, y uno de ellos, de los continentes americanos, uno de los 5 es el Perú. Entonces tenemos la suerte de estar en este grupo más dinámico, ¿no? Otra característica que podríamos decir de estas economías es que en verdad muchas de ellas prácticamente tienen al comercio como el motor de crecimiento de justamente de la economía, ¿no? Y no solo eso, la inversión extranjera es uno de los mayores actores, ¿no? Son grandes recipientes de inversión extranjera, como vamos a ver. Y bueno, justamente el Perú es uno de ellos, ¿no? Si en verdad el Perú ha crecido en los últimos 20 años y pico, recuerden ustedes que del año 99 prácticamente hasta el 2019, el Perú creció en forma ininterrumpida, como nunca se vio en la historia reciente del Perú, por lo menos en los últimos 100 años, ¿no? Lamentablemente vino la pandemia y nos afectó grandemente el 2020, la economía que creció creo que 13%, pero del 99 al 2019 la economía creció en forma interrumpida, y el motor del crecimiento ha sido justamente, en el caso del Perú, el comercio exterior, ¿no? Por darle una cifra, en el año 90 las exportaciones creo que no llegaban a 4.000, el 2000 no llegaban a 7.500, y el año pasado las exportaciones de bienes del Perú fueron 67.000 millones de dólares. En realidad, si el Perú ha crecido es por las exportaciones, por el comercio exterior, las exportaciones y las importaciones. Y el otro motor es, sin ninguna duda, la inversión extranjera. El año 90 también el acumulado de inversión extranjera probablemente en el Perú no era ni 15.000 millones de dólares, un poco más, un poco menos, y el año pasado, aunque todavía no hay una cifra oficial exacta, pero el año pasado el Perú tenía una inversión extranjera acumulada de prácticamente 127, 28.000 millones de dólares. Imagínense ustedes, la inversión extranjera ha sido el motor de crecimiento, en particular en la actividad minera, que dicho de paso, es la que más ha contribuido a las exportaciones. Casi el 60% de todo lo que el Perú exporta al mundo son minerales. Solo en cobre, casi el 30% de todo lo que el Perú vende al mundo es cobre, ¿verdad? Miren ustedes, el APEC pues representó también una parte muy importante de la economía mundial, como ustedes ven ahí, ¿no? El APEC representó el 50% de las exportaciones, o sea, de todas las exportaciones en el mundo, de las economías de la APEC vino el 50%, y el 49% de todo lo que se importó en el mundo fueron hechos por las economías del APEC, ¿no? Ahí también hay otra cifra, le estoy leyendo el tercer párrafo, el 68% de la inversión extranjera directa recibida en el mundo fueron a las economías de la APEC, ¿no? Y el 65% de la inversión realizada en el exterior fueron hechas por las economías de la APEC. Entonces, como ustedes ven, la mayor parte del comercio mundial y la inversión extranjera es hecha, es recibida y realizada por las economías del APEC. Sigamos, a ver, avanzamos el siguiente.
Aquí ustedes pueden ver un mapa de la página web del Foro APEC y muestran pues las 21 economías, ¿no? Bueno, se puede decir muchas cosas de estas economías. Lo que podríamos sumarizar es que son muy diversas, ¿no? Son 21 economías. Tienen ustedes a Estados Unidos, que es la economía más grande del mundo, la más desarrollada, con un PIB per cápita de 8.000, perdón, 80.000 dólares, PIB per cápita anual de más de 80.000 dólares. Tienen países como Corea, que está arriba de 30.000 dólares, pero también tienen países como Papua Nueva Guinea, por ejemplo, o Vietnam, que están abajo de 3.000, 2.000 dólares. Entonces tienen países muy diversos, de diversos niveles de desarrollo económico. Todavía Papua Nueva Guinea es un país más agrícola, por ejemplo, no tiene mucha industria, mientras, repito, Estados Unidos es un país totalmente desarrollado, industrializado. Tienen países con una gran población como China, que tiene como 1.410 millones de habitantes, pero Brunei, Nueva Zelanda, que tienen pues 1.000.000 o 2.000.000 o menos incluso. Entonces son países diversos, ¿no? No solo eso, no solo la diversidad se da en el nivel de desarrollo económico, en el tamaño de su población, en la extensión de su territorio. Rusia es un inmenso país de más de 10 kilómetros cuadrados, mientras que Singapur no tiene ni 1.000 kilómetros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Sino también diversidad pues, de etnias, religiones y todo lo demás. Menciono esto porque en verdad, si bien el Foro de Cooperación Económica persigue, como vamos a ver, lograr entre sus miembros, obviamente, un mayor integración económica, que se traduce en mayor comercio entre ellos, mayor inversión entre ellos, obviamente no es un típico acuerdo de libre comercio. El Perú, por ejemplo, es uno de los campeones mundiales de los TLCs. El Perú ha firmado más de 22 tratados de libre comercio con la Unión Europea, con Japón, con China, con Corea, con muchos países, y un acuerdo de libre comercio es un acuerdo donde los países se comprometen a eliminar las barreras al comercio, inversiones, a poner estándares comunes en sectores tan diversos como compras de gobierno, respeto a la propiedad intelectual, normas laborales, temas ambientales, y se comprometen pues a hacer cumplir esos acuerdos en un tiempo determinado y todo lo demás. Se supone que los acuerdos que toman son obligatorios. El APEC no es eso. El APEC no es un acuerdo donde los países se comprometan a lograr un objetivo en un plazo determinado, y si un país no cumple está sujeto a penalidades, como se supone que pueden estar en los típicos acuerdos de libre comercio. El APEC es más un acuerdo regional abierto, como se dice, donde obviamente los países buscan liberalizar el comercio, aumentar las inversiones, pero no es obligatorio a un país. Bueno, no se dice países, son economías, no, los miembros de la PEC no son países, se dice economías. No se les especifica que para esta fecha tienes que abrirte o liberalizar tu economía, sino va a haber una penalidad, ¿no? Tratan más bien que a través del ejemplo, no hay penalidades, pero a través del ejemplo, demostrar pues que la apertura al comercio y la apertura de las inversiones realmente son beneficiosas para sus economías, como creo que el caso de las economías asiáticas claramente ha demostrado, ¿no? Por ejemplo, quizás, y justo hoy día vengo de la universidad, tuve una clase de economías asiáticas y todo lo demás, hablamos de globalización y decía, los países que más se han beneficiado, ¿no?, de esta apertura creciente que ha habido en los últimos 30, 40 años de la famosa globalización, que vamos a hablar también en unos minutos. Globalización, ¿qué significó? En los últimos 30, 40 años ha habido un mayor movimiento, ¿no?, un mayor fenómeno que ha implicado mayor flujo de bienes, servicios, comercio, inversión, y, tecnología, movimiento de personas incluso. Esta famosa globalización, probablemente los dos países, o en el contexto de la PEC, las dos economías que más se han beneficiado de esta creciente globalización es, sin ninguna duda, la República Popular China y Vietnam. ¿Y por qué? Decían mis alumnos, paradójicamente, y les digo ahora, porque justamente la República Popular China
y Vietnam son países pues, que tienen un régimen comunista, gobernado por un partido comunista, y se supone que, bueno, para algunos todavía hay alguna gente, cierta tendencia izquierda, que piensa que la globalización ha sido un fenómeno impuesto pues, por los países occidentales, por los países capitalistas, pero irónicamente los que más se han beneficiado han sido estas dos economías o países, ¿no? La República Popular China y Vietnam, que han visto crecer sus economías, ver un aumento en ingresos per cápita, en el bienestar de su población, por las mayores exportaciones que han hecho, han aprovechado la inversión extranjera, la tecnología extranjera para desarrollarse. Entonces, sin ninguna duda, este tema de la globalización, como vamos a ver después, el comercio y la inversión tiene en las economías de la PEC sus máximos representantes. Y el Perú obviamente no es ajeno a ello. De hecho, el Perú es uno de los ejemplos, ¿no? Bien, sigamos hablando. Bueno, aquí está en cifras, ya les comenté, tengo entendido que esta presentación se les va a pasar, así que ustedes lo pueden ver más en detalle, ¿no? Lo que representa las 21 economías en el concierto mundial. Bien, acá también está la población, igualito, Producto Bruto Interno, comercio, ¿no? ¿Okay? Obviamente dentro de la PEC, pues hay algunas economías más grandes que otras, por ejemplo, población obviamente China es la mayor, después viene Estados Unidos, después está en Producto Bruto Interno, primero está China, perdón, Estados Unidos, después está China, y en comercio primero está China y después está Estados Unidos, ¿no? Entonces recuerden ustedes que entre los mayores exportadores mundiales obviamente están las economías del APEC, en particular China, por ejemplo, y varios países del Asia. Aquí también ustedes pueden ver, ¿no?, cómo dicen, ¿no?, el valor del comercio de mercancías en APEC y como porcentaje del mundo, ¿verdad? ¿Okay? Como habíamos dicho, la parte de arriba, ¿no?, representa, acá hay un gráfico, la parte de arriba representa las exportaciones, ¿no? Las exportaciones está en estos, a ver, creo que ustedes ven el cursor, está en barras verdes, esos son la participación de las exportaciones de bienes de la PEC en el comercio mundial, ahí dice 50%, y también está en la parte de abajo está en las importaciones de mercancía, ¿no? Está las barras representan ¿cómo se dice?, en valor, ¿no? Y el otro es en porcentaje del comercio. ¿Sí? Todas estas estadísticas, repito, son tomadas de oficiales del FORAPEC, así que ustedes pueden remitirse a más detalles en la página del APEC. ¿Okay? Aquí tienen, perdón, lo que mostré aquí es comercio de bienes, ¿verdad? Comercio de bienes. Estamos hablando de comercio ya sea de relojes, zapatos, televisores, computadoras. Y esto de acá es comercio de servicios. Y dicho sea de paso, cada vez representa una parte más importante del comercio. ¿Qué es comercio y servicio? Por ejemplo, ¿no? Servicios educativos, turismo, software, servicios médicos, toda una serie de servicios que tiene cada vez más importancia en el comercio mundial, ¿no? Y donde también las economías del Asia destacan bastante, por poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Corea se está convirtiendo en un gran exportador de servicios. Imagínense ustedes, hace 20 años, ¿quién veía en Netflix, por ejemplo, las series coreanas de películas, novelas? ¿Quién escuchaba música coreana? Ese servicio, ¿no? Se está convirtiendo Corea en una potencia mundial en ese tipo de servicios, ¿verdad? ¿Sí? Y igualito aquí está, en la parte de arriba, son las exportaciones de servicios de las economías de la PEC, como también como porcentaje de exportaciones de servicios del mundo, y en la parte de abajo están las importaciones de las economías de la PEC y en valor y como porcentaje del total mundo. Repito, los detalles los pueden ver en la página de la PEC. Bien, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos, dice, ¿no?
FDI son las siglas en inglés de inversión extranjera directa, ¿no? Esto significa inflow es lo que un país recibe y outflow es lo que un país, inflow es lo que un país recibe de inversión extranjera, outflow es lo que un país realiza afuera, ¿no? Invierte afuera, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver, también está dividido, en la parte de arriba son los flujos que los países atraen, ¿verdad? Y ustedes pueden ver también ahí, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa línea del año 2021 dice 68%, ¿qué significa? Que en el año 2021 el 68% de los flujos de inversión extranjera que recibieron las economías o los países fueron hacia las economías del APEC. ¿Sí? Y en la parte de abajo, outflow, lo que los países o economías invirtieron afuera. Y en el año 2021, pues ahí está, 65% de todo lo que los economías o países invirtieron afuera fueron hechos por los miembros del APEC, ¿verdad? Tanto en porcentaje como también está en volumen, ¿no? En billones de dólares, como ustedes pueden ver allí. ¿Ok? Sigamos un poco más. Bien, entonces es una presentación general de lo que significa el comercio y la inversión para las economías de la PEC y la importancia de justamente de estos flujos de comercio e inversión de la PEC en la economía mundial. Pasemos ahora a ver en realidad un poco más el tema de cómo esta integración se ha hecho a través de los diversos acuerdos comerciales y por qué, ¿no? Y también hablemos un poco más ya, un poquito más en detalle, de lo que el comercio y la inversión con las economías de la PEC representa o significa para el Perú en particular. ¿Okay? Entonces decíamos, y estoy leyendo ahí, dice, los acuerdos de libre comercio en el APEC han contribuido a un comercio e inversión más dinámico entre sus miembros. Esto es fundamental. Recuerden ustedes que, y otra vez pongo el caso del Perú, el Perú es una potencia exportadora. Imagínense ustedes, el Perú creo que es el octavo exportador mundial de productos agroindustriales y leía que los próximos 2 o 3 años puede ser el quinto. El Perú el año pasado creo que exportó como 12.000 millones de dólares de productos agroindustriales. En el año 2000 prácticamente creo que exportó solo 500. Esto es posible, ¿por qué? La mayor parte es producto de la inversión extranjera. Inversores chilenos, colombianos, españoles y de muchos países han invertido en el campo, en la agroindustria, y por eso el Perú es una potencia. Entonces, sin inversión extranjera, por supuesto, también con inversión nacional, no hubiera sido posible el boom exportador, ¿verdad? ¿Y cómo ha sido posible eso? ¿Por qué cada vez el Perú exporta más? ¿Por qué cada vez el Perú recibe más inversión extranjera? Porque el Perú abrió su economía desde el año 90, reordenó su economía. El Perú en el 90 era una economía en quiebre. Bueno, quizá muchos los que escuchan probablemente son jóvenes, no recuerdan, o quizá hasta no habían nacido en el 90, o sea, 34 años, no pasa tiempo, ¿no? Pero una economía en quiebra, terrorismo, hiperinflación, recesión, estaba prácticamente marginado el sistema financiero internacional, nadie nos prestaba porque habíamos dejado de pagar también nuestra deuda. ¿Cómo el Perú logró insertarse en la economía mundial? A través de la apertura de su economía, las reformas, empezamos obviamente a ordenar la economía sin estabilidad económica, sin estabilidad social. ¿Quién va a invertir en el Perú, no? Y después empezamos a firmar acuerdos, ¿no? Ahora, esta tendencia de firmar acuerdos comerciales no es única en el Perú, del mundo desde 1990, justamente qué ironía o qué coincidencia, desde el 90, cuando el Perú empieza a abrir su economía, también el mundo observa una explosión, creo que vamos a ver ahí una estadística de acuerdos de libre comercio. Entonces, fíjense ustedes, a julio del 2023 se tiene 212 acuerdos firmados, 212 en vigencia por las economías de la PEC. Imagínense, solo por las economías de la PEC se tiene 212 acuerdos firmados, ¿no? Y los acuerdos entre las economías miembros son 74. Por ejemplo, el Perú tiene, ya repito, 22 acuerdos de libre comercio. Varios son, ahí está, 10 acuerdos bilaterales son con las economías de la PEC y el resto pues son con otros países que no son miembros de la PEC, la Unión Europea, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los acuerdos de libre comercio han sido uno de los factores que ha permitido justamente este incremento
en las exportaciones y las inversiones. Hablando en particular del Perú, ahí está, dice, el Perú tiene 10 acuerdos bilaterales de libre comercio con las economías de la PEC. Por ejemplo, tenemos acuerdos con Estados Unidos, con Canadá, con México, con Chile, con Asia tenemos con Japón, tenemos con Corea, tenemos con China, tenemos con Singapur, tenemos Tailandia, acuerdos bilaterales. Pero también tenemos otros 4 acuerdos con economías asiáticas, no bilaterales, sino a través de acuerdos regionales, como del CPTPP. ¿Qué es el CPTPP? Son las siglas en inglés del Acuerdo Progresivo comprensivo de la Asociación Transpacífico, ¿no? El que era antes el antiguo TPP. Gracias a este acuerdo, que tiene 11 economías y ya se está uniendo el Reino Unido, que no es exactamente un país del Asia Pacífico, pero bueno, ha mostrado su interés en la región y por eso se le ha admitido. Por ejemplo, por el CPTPP tenemos acuerdo con Vietnam, por ejemplo, tenemos acuerdo con Malasia, por ejemplo, por mencionar a 2, ¿no? ¿Ok? Obviamente, aparte de estos 10 acuerdos bilaterales y 4 más que tenemos a través del CPTPP, ya hemos terminado de negociar un acuerdo con Hong Kong y está otro en negociaciones con Indonesia. Nos dicen que, de acuerdo con las palabras del propio embajador de Indonesia, hace una semana y media, una recepción por su Día Nacional, donde tuve oportunidad de participar, y el embajador decía que se espera que lo fundamental del acuerdo de libre comercio que se negocie esté terminado para noviembre de este año, cuando venga su presidente a la reunión cumbre, ¿no? ¿Okay? Bien, veamos entonces para el Perú en particular qué significa el APEC, cuán importante es el APEC para el Perú. Bueno, miren ustedes, y vamos a mostrar obviamente gráficos estadísticas después, dicen que para el año 2023, o sea, casi el 67% del comercio de bienes del Perú con el mundo fueron con las economías de la PEC. Entonces, sin ninguna duda, desde el punto de vista del comercio de bienes, el APEC es el grupo más importante, por encima de la Unión Europea, del Pacto Andino, del Mercosur, otros. El APEC es el acuerdo más importante para el Perú desde el punto de vista del comercio, porque casi, ¿cuánto? Casi 2/3, ¿no? 67%, imagínense. Pero no solo eso, imagínense ustedes, ¿ah? También casi un 65% de la inversión extranjera directa que ha recibido el Perú viene de esas economías del APEC. Es obvio que quizás para muchos lo que viene a la mente cuando habla de inversión extranjera directa es el rol de China. Se dice que probablemente China ya tenga casi un cuarto de toda la inversión extranjera directa hecha en el Perú, que es más de 30.000 millones de dólares, viene de China. Miren ustedes el puerto de Chancay, por ejemplo, ¿no? Por mencionar uno de ellos. No solo eso, miren ustedes, ¿ah? Hay cifras que voy a poner, estaba viendo recién hace un día o 2 días salió, por eso esta presentación en PowerPoint es actualizada de la que dimos a la CPDI hace 3, 4 días, porque justo ha salido estadísticas de Mincetur de comercio hace 2 días y lo he puesto acá. Según eso, de enero a julio de este año, un 66.4% de las exportaciones fueron a las economías de la PEC, imagínense. Miren, no solo eso, lo más importante, escuchen bien, presten atención, un 54.3% de todo lo que el Perú exportó al mundo fueron al Asia. Claro, Asia es grande, ahí está India, por ejemplo, que no está incluido, obviamente, pero casi la mayor parte de las exportaciones del Perú a Asia son a las economías de la... Entonces, imagínense ustedes, ya más de la mitad de lo que el Perú exporta al mundo fueron a Asia. Solo a China, ustedes se pueden imaginar, solo a China, de enero a julio de este año, fue casi el 36%. No, son récords históricos. O sea, primera vez que el Perú casi 54, más del 54% de lo que se exporta va a Asia, y primera vez que el Perú casi un 36% de lo que vende va a China. Son máximos históricos. Imagínense ustedes el rol tremendo, la importancia tremenda del APEC y en particular del Asia, ¿no? ¿Sí?
Ahí está, miren ustedes cómo explosionaron los acuerdos de libre comercio, como comentaba, ¿no? Desde el 90 hubo una explosión de acuerdos de libre comercio. Este gráfico dice acuerdos de libre comercio en el APEC. Aquí está los acuerdos entre las economías de la APEC, obviamente los firmados, los que están en vigencia, el total de firmados y los que están en vigencia. O sea, el total de firmados por las economías de la PEC, el total de firmado entre las economías de la PEC y los que están en vigencia, los TLCs de la PEC y los que están en vigencia de los TLCs dentro o entre las economías del APEC. Y repito, el Perú y Chile son las economías dentro de la PEC que más tratados de libre comercio han firmado y por eso son dos de las economías más abiertas en el mundo. Si uno lo mide, por lo menos viendo los TLCs que han firmado, ¿verdad? Bueno, hablemos ya del segundo tema de la presente coyuntura internacional. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en el mundo, en la economía internacional, y cómo esto influye en el APEC en el mundo, en el APEC en particular, y qué consecuencias puede traer, ni todo lo demás, ¿no? Bueno, hablemos de eso. Miren, lo primero que tendríamos que decir es, como comentamos hace un momento, uno de los aspectos más notables en el desarrollo de la economía mundial en las últimas décadas ha sido la globalización. Repito, ¿qué es la globalización? Pues es este creciente flujo, ¿no?, de bienes, servicios, capital en el mundo. Por poner un ejemplo, a ver, en el año 90, fíjense ustedes, en el año 90, las exportaciones de bienes del Perú, o sea, lo que el Perú exportaba, no representaba solo el 10% del Producto Bruto Interno. Si lo ponemos de esta forma, de 100 que el Perú produjo en el año 90, solo 10 se vendió afuera, ¿ok? El año pasado, las exportaciones de bienes del Perú, recuerden que llegaron a 67.000 millones de dólares. Eso representó ya casi un 30%, un poquito menos del Producto Bruto Interno. ¿Qué significa? Que ahora, o el año pasado, de 100 que el Perú produjo, casi 30 se va afuera. Entonces, ¿ustedes se imaginan la importancia para el Perú de la economía mundial? Cada vez más de lo que producimos va afuera. No solo eso, cada vez más de lo que consumimos viene de afuera. Eso es obvio, no visiten un supermercado, está lleno de productos importados, ¿verdad? Entonces, esa es globalización. Y eso empezó en los años 90, ¿no? O sea, agilizó. No es que antes no había globalización, la globalización existe, pues, desde, por ejemplo, algunos dicen cuando Europa en el siglo XV y XVI empezó a conquistar el mundo, empezó la globalización, ¿no? Entonces la globalización, ese creciente intercambio de bienes, pero se aceleró en los años 90. Ustedes preguntarán por qué. ¿Por qué? Bueno, por dos o tres razones. Primero, a fines de los años 80, 70, perdón, China se abre al mundo. China estaba cerrado. ¿Ustedes se imaginan un país con la quinta parte de la población mundial estaba cerrado al mundo? China no comerciaba prácticamente antes del 78, 79. China casi no recibía inversión extranjera ni invertía afuera. No solo eso, India también recién se abre al mundo plenamente el año 91, Vietnam en el año 86. Los países de la Unión Soviética, perdón, de la antigua Unión Soviética o del bloque oriental de Europa prácticamente estaban cerrados, solo comerciaban entre ellos. Ellos también, la Unión Soviética se desintegra a fines de los años 80. Entonces, a partir de los años 90, casi todo el mundo se incorpora al comercio, a la inversión mundial. No solo eso, ha habido cambios notables en la tecnología, el Internet, que ha hecho posible que ahora se compra, se venda productos que antes era imposible hacerlo, ¿no? Imagínense ustedes, hace 40 años, si yo quería estudiar en una universidad de Estados Unidos, tenía que viajar allá, ahora puedo hacerlo a través de Internet, ¿no? Productos que antes no se podía exportar, ahora se puede hacer, servicios que antes no se podía exportar, ahora se puede hacer, ¿no? Entonces, esa es la globalización. La inversión también cada vez es más libre. El Perú era un país prácticamente cerrado, la inversión extranjera antes del 90, ¿no? Imagínense ustedes, del 67 hasta el 92, prácticamente el Perú, excepto una operación, casi no recibió inversión extranjera en minería, algo impensable. El Perú es un país minero, ¿no? No había casi inversión extranjera, se puede imaginar. Entonces, eso es globalización. Entonces, y los países o las economías que más
se ha notado esa globalización, ese creciente flujo de bienes, servicios, inversión, incluso movimiento de personas, es justamente en las economías de la PEC. Y como les decía, probablemente, no es probablemente, sin ninguna duda, los más beneficiarios, irónicamente, han sido, irónicamente, porque supone que son países de ideología socialista, gobernados por partidos comunistas, son China y Vietnam, ¿no? Ahora, una gran característica de esa globalización son el surgimiento de las cadenas globales de valor, de las cadenas globales de suministro. No es que no existiera antes, desde hace ya 50 años los autos se fabrican a veces con partes y componentes que venían de otros países. Lo que pasa es que ahora eso se ha hecho casi general. No existe ningún producto en el mundo que se haga en un solo país. ¿Qué significa una cadena global de suministro? Significa un proceso donde para producir un bien se necesita el concurso, la participación de muchos países. Ejemplos clásicos del famoso iPhone, ¿no? Este que hace Apple en China, se hacía en China, se ensamblaba en China, con partes y componentes de muchos países del mundo, con diseño hecho en Estados Unidos, y ese es un ejemplo. Miren, un auto, dependiendo del modelo, puede tener 10.000 a 30.000 partes y componentes. Y obviamente, ya sea que el auto se ensamble en México, en Estados Unidos, en China o Japón, tiene partes y componentes de todo el mundo. Entonces, la producción se ha globalizado, ¿verdad? Y justamente las economías miembros de la PEC, muchas de ellas participan en las cadenas globales de valor. No todos, lamentablemente, la participación de Chile y Perú es menor, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestros países mayormente vendemos materias primas, ¿no? Por ejemplo, México ensambla autos, ensambla computadoras con partes y componentes de muchos lugares del mundo. Lamentablemente, el Perú y Chile están un poco abstraídos en esto. Esperemos que queremos participar. Bueno, hay una oportunidad, como veremos. Pero, ¿qué ha pasado, no? Esta globalización, repito, que ha sido una característica de la economía mundial de los últimos 30, 40 años, porque todo el mundo entró al proceso de globalización. La tecnología avanzó tanto que hizo posible que las cadenas globales de valor realmente se volvieran globales. Imagínense ustedes, hace 50 o 100 años hubiera sido imposible, pues, esta cadena global de valor de suministro, porque era muy caro. Por ejemplo, se hacía un componente en Estados Unidos y era muy caro por el costo del flete llevarla a China, ahora es muy barato, ¿no? Entonces, los avances en los tecnología ha hecho posible que los costos de transportar esas partes y componentes obviamente sea una fracción de lo que sea antes, y por eso se permitió esta globalización. Pero en los últimos años obviamente hay dudas, ¿no? O hay temores de que este proceso de globalización esté en retroceso o en todo caso se esté reformulando. ¿Cuáles son esos temas que explican la presente coyuntura internacional y que hacen que para algunos va a afectar a la globalización, va a afectar a las cadenas globales de valor, o por lo menos va a hacer que se reformule estas cadenas globales de valor? Vamos a ver si eso es cierto y en qué sentido. Bueno, ¿cuáles son esos factores? Lo primero fue la pandemia, el COVID-19, ¿no? Ustedes saben que el mundo prácticamente se paralizó el 2020. Muchos países se dieron cuenta, Estados Unidos, que dependía mucho de China, ya sea para los equipos de protección médica, las máscaras, y después las tensiones económicas, la guerra comercial. Trump, bueno, eso fue el 2018, ante la pandemia, Trump empezó a ponerle aranceles a los productos chinos. Entonces Estados Unidos dijo, no hay que depender en China, China es nuestro rival y hay que sacar las fábricas de China, y se dice que la cadena global de valor que había entre China y Estados Unidos puede estar en retroceso. El otro fue obviamente las tensiones geopolíticas, ¿no? Entre ellos la invasión rusa a Ucrania, por ejemplo, ¿no? A Rusia se le han impuesto sanciones como nunca, se le ha cortado prácticamente, bueno, Occidente ha hecho eso, ¿no? Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Japón, entre otros, cortaron a Rusia del sistema económico internacional, prohibieron sus exportaciones, importaciones, le cortaron del sistema financiero internacional. Entonces, esas tensiones también para algunos representan un retroceso en el proceso de globalización, ¿no? En todo caso, ¿cómo esto influye en los objetivos de la PEC? Recuerden ustedes que la PEC busca alcanzar
un proceso donde las economías sean más integradas, ¿no? Repito, no es un acuerdo de libre comercio como los otros, quiere hacer un área de libre comercio en Asia-Pacífico, pero no hay una meta establecida, no hay sanciones si los países no cumplen eso, pero dado que en verdad hay que reconocer que no se ha avanzado en lograr un área libre de comercio del Asia-Pacífico entre todas las economías de la PEC, lo que se ha hecho es grupos de países han formado dentro de la PEC acuerdos para ver si entre algunos de ellos se alcanza un acuerdo. El más clásico ejemplo es el del CPTPP, ¿no? Donde decía están 11 economías de la PEC, y otro se menciona es el RCP, ¿no? Aunque en el RCP en realidad son 15 países de Asia, pero 5 no están, perdón, algunos de ellos no están no están en la PEC, ¿no? Por ejemplo, en el RCP, vamos a ver ahorita un gráfico, está Camboya, Laos, Myanmar, que no están en el APEC. Y no solo eso, si bien es cierto, existe el CPTPP, que agrupa a economías de la PEC, y existe el RCP, que agrupa a varias economías de la PEC, pero hay 5 economías de la PEC donde no están en ninguno de ellos. Estados Unidos no está en ninguno de ellos, Rusia, por ejemplo, no está en ninguno de ellos, Hong Kong tampoco está en ninguno de ellos, Taiwán tampoco está en ninguno de ellos, y Papúa Nueva Guinea tampoco. Entonces, ese es un tema, ¿no? Ahora, cuando uno habla de tensiones geopolíticas, guerra comercial, competencia tecnológica, o para algunos la lucha por la supremacía económica, tecnológica, mundial y todo lo demás, menciona obviamente China y Estados Unidos, porque de hecho son los países más importantes, ¿no? China y Estados Unidos, imaginen ustedes, entre los dos representan el 42% de la economía mundial y el 24% del comercio mundial. No solo eso, son los socios comerciales de las mayorías de los países en el mundo y en particular son los mayores socios comerciales y están entre los más grandes inversores de las economías miembros del AP, ¿no? Miren ustedes, aquí está el RCP, el CPTPP, ¿no? Como ustedes ven, estoy señalando con el puntero, hay economías miembros que están en el RCP y están también en el CPTPP, ¿verdad? Por ejemplo, en el CPTPP está Canadá, México, Perú, Chile, pero también está Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Singapur, Brunei y Vietnam, que a su vez estos países asiáticos están en el RCP. Pero como ustedes ven, ni en el RCP ni en el CPTPP está ni Estados Unidos, está ni Rusia, está ni Hong Kong, ni Taiwán, ni Papúa Nueva Guinea, ¿no? Bien, brevemente el tiempo apremia. ¿Qué significan las tensiones comerciales? Bueno, China y Estados Unidos pues están ahora en un tema de tensiones geopolíticas, y menciono esto porque ustedes saben que va a haber elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y si gana Trump, él ha dicho reiteradas veces que va a duplicar los aranceles a los productos chinos, y eso significaría obviamente que los productos chinos se hagan tan encarecidos en Estados Unidos que sería imposible comprarlos. Bueno, de hecho, ya Estados Unidos ha dicho que va a aumentar a 100% el arancel a los vehículos eléctricos chinos, prácticamente va a ser imposible por lo caro comprar en Estados Unidos vehículos chinos, ¿no? Ahora, entonces, pareciera, ojalá no sea así, que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos, también las restricciones tecnológicas de inversión podrían agudizarse. ¿Y por qué esto es importante? Lean, por favor, no tenemos mucho tiempo. ¿Por qué es importante? Porque China es el mayor socio comercial, ahí lo pueden ver, para las economías miembros de la PEC, y también Estados Unidos es un mayor socio comercial. Entonces, imagínense ustedes si Estados Unidos o China dicen, bueno, no quiero comprar productos tuyos, pero sabemos que los productos, por ejemplo, que hace China, tiene partes y componentes de muchas economías de la PEC, ¿no? Entonces, si Estados Unidos, por ejemplo, restringe más los productos que compre China, obviamente no solo va a ser afectado China, sino va a ser afectado Japón, va a ser afectado Corea, va a ser afectado Taiwán, que vende partes y componentes, maquinaria a China. Entonces, es un tema bastante complicado. Entonces, ese es el tema. Pues. Entonces, el conflicto comercial entre China y Estados Unidos no solo afecta a estos dos economías, sino al resto
del APEC, porque, repito, China y Estados Unidos están entre los más grandes socios comerciales de las economías del APEC. Disculpen, estoy avanzando rápidamente porque el tiempo apremia. Acá pueden ver ustedes en detalle, ya verán seguro en detalle, cómo Estados Unidos y China son el primer o segundo socio comercial, ya sea para las exportaciones o importaciones de bienes en las economías del AP, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver más en detalle después. Disculpen, vamos a pasar rápidamente. Bien, hablemos de las oportunidades para el Perú. Hay tensiones comerciales. Miren, en Asia hay una palabra, creo que se origina de, dice, toda crisis trae oportunidad. Alguien dice, no, qué terrible, ha ocurrido una crisis, una desgracia, y bueno, ya vamos a estar mal. No, en realidad, bueno, en Asia, toda crisis trae oportunidad, incluso no una cosa terrible, Dios no lo quiere, un terremoto destruye una ciudad, pero la oportunidad de construir la ciudad, hacer una mejor ciudad, todos los negocios que pueden surgir en el proceso de reconstrucción, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, obviamente, estas tensiones comerciales, tecnológicas, económicas, van a seguir. El Perú, como un país relativamente pequeño, mediano en el escenario internacional, no podemos hacer mucho o nada. Entonces, pero, ¿qué podemos hacer? O sea, mejor dicho, no podemos hacer nada para influir en estas tensiones entre ellos, pero quizás podríamos aprovechar esto. ¿Cómo así? A ver, en todo caso, esas tensiones geopolíticas están ahí y van a aumentar. Eso sin ninguna duda, ¿no? Cuando subió Trump y empezó a imponer sanciones comerciales a China, todo el mundo dijo, bueno, los republicanos hacen eso, cambian de partido democrático y va con... No, eso es permanente. Ya el establishment político en Estados Unidos tiene como meta, está en los documentos de estrategia de seguridad nacional, que China es el rival sistémico y eso va a estar para ellos. Esa rivalidad va a aumentar. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese escenario internacional? Bueno, ya que se dice que probablemente hay una reconfiguración de las cadenas globales de valor. ¿Qué significa eso? Que antes todo el mundo invertía en China, ¿no? Y China era la fábrica del mundo. Pero por las tensiones comerciales están tratando de depender menos de China. Entonces las fábricas están saliendo de China. Pero en verdad no es solo por eso. ¿Ah? En verdad ya antes, incluso en las tensiones comerciales, algunas fábricas se siguen de China, porque la mano de obra ha subido. Pues China ya no tiene la obra más barata del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Las fábricas están saliendo de China y están ocasionando lo que podría decirse onshoring, nearshoring y friendshoring. Explico eso. Onshoring, ¿qué significa? O sea, el proceso que significó que las fábricas, por ejemplo, de Estados Unidos se vayan a China fue offshoring, ¿verdad? Se van afuera. Onshoring significa que vuelvan. La idea de Estados Unidos es que sus fábricas vuelvan a Estados Unidos, pero en verdad esa idea no tiene mucho asidero, ¿no? Porque justamente se fueron a Estados Unidos porque la mano de obra era cara. La mano de obra en China ha subido, sí, pero la mano de obra de Estados Unidos sigue siendo cara. Entonces, es poco probable, salvo algunas industrias en particular, que, como la de semiconductores, que están estableciendo en Estados Unidos por los subsidios que le dan, ¿no? Pero no es lo común el onshoring. ¿Qué puede ser entonces? Nearshoring, ¿verdad? ¿Qué significa? Que las fábricas salgan de China y se vayan a países cercanos a Estados Unidos. Nearshoring. México es un gran beneficiario. El Perú podría hacerlo, ¿no? O friendshoring, que se vayan a países amigos de Estados Unidos. Por ejemplo, se habla de Vietnam, que, bueno, que es amigo también de China, pero puede conocerse amigo de Estados Unidos, India, por ejemplo, y otros países, ¿no? Ahora, justamente eso es lo que podría ser una oportunidad para Latinoamérica. México está aprovechando. México se está convirtiendo en un gran beneficiario de las tensiones geopolíticas. Están yendo fábricas, no solo fábricas extranjeras están yendo de China, incluso fábricas chinas. Obviamente, las fábricas chinas se dan cuenta, ¿no? De que las tensiones con Estados Unidos van a aumentar, van a incrementarse los aranceles de los productos chinos, entonces las fábricas chinas también se están yendo afuera, se están yendo a México. ¿Por qué el Perú no podría aprovechar para acoger esa fábrica, ¿verdad? Entonces, eso está ahí, ¿no? Entonces, obviamente, eso implica que nosotros los latinoamericanos tenemos como tarea justamente participar más en las cadenas globales de valor. Pero obviamente, ¿qué se necesita para eso? No es fácil, ¿no?
Obviamente necesitamos, como vamos a mencionar ahorita en los últimos minutos, cosas que el Perú puede hacer. Pero antes de ir a eso, obviamente señalo en el último párrafo que el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico no es solo un foro que busque incrementar el comercio, incrementar las inversiones. Recuerden ustedes que el nombre está ahí, ¿no? Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Buscas dentro del foro APEC, hay un mecanismo de cooperación económica y técnica. La idea es que las economías más grandes del APEC puedan ayudar al resto de las economías. Obviamente eso depende de cada economía, ¿no? Perú puede pedir ayuda como otras economías han pedido. Por ejemplo, imagínese usted, ¿no? Aprender de la experiencia asiática. China hace 40 años, 45, cuando se abrió al mundo, su PIB per cápita creo que era menos de $300, una fracción del PBI del Perú. Ahora tiene un PBI más grande que nosotros, ¿no? Entonces, aprender de la experiencia asiática. Y una de esos puede ser a través de estos mecanismos de cooperación económica y técnica, ¿verdad? ¿Okay? Bien, rápidamente, no tenemos mucho tiempo, o no sé si lo ven. Por ejemplo, aquí está, ¿no? En el año 2023, estoy señalando con puntero, no sé si lo ven, el 66.8% de lo que se comerció con el mundo fueron con las economías del AP. Ahí está señalado 66.8. Bueno, ustedes lo van a ver después más en detalle, ¿no? ¿Ok? Esto fue el 2023. Y para enero a julio de este año, la estadística que recién ha salido, las cifras es 65.6, pero si ustedes revisan, por ejemplo, de enero a julio del 2024, a China se vendió 14.279 millones de dólares en bienes, miren, 3 veces más de lo que se vendió a Estados Unidos. Y esos 14.279 millones de dólares que el Perú exportó a China en los 7 primeros meses, ¿no? 7 primeros meses, representó de los 40.000, de los 40.000 millones de dólares que el Perú exportó al mundo, representó casi el 36%, ¿no? Y los 21.000 millones de dólares que el Perú exportó a Asia representó pues el 54% del total que el Perú exportó al. Rápidamente, a ver, a modo de conclusión, ya. Miren, el Perú, sabemos, no necesito que lo explique a ustedes, tenemos muchos problemas, ¿no? En el terreno político, 6 presidentes en 5 o 6 años, ¿no? Pero el Perú es un país privilegiado en realidad. Privilegiado en varias cosas. Tenemos un país enormemente rico en recursos naturales, enormemente rico en recursos mineros, por ejemplo. Tenemos un país dotado con microclimas que hace posible el surgimiento de la agroindustria, poder cultivar algunos cultivos 2 o 3 veces al año. Es una cosa increíble, ¿no? Pero aparte de todo eso, probablemente una de las cosas más interesantes del Perú y que ahora en estos momentos tiene más importancia. Ustedes han escuchado hablar de la geopolítica, de la geoeconomía. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Obviamente son conceptos que ponen de relieve cuán importante es la existencia o no de recursos naturales de un país, cuán importante es la situación geográfica de un país en el concierto internacional. Y en ese sentido el Perú es un país privilegiado. Miren ustedes, estoy señalando con puntero la mano izquierda, derecha, perdón. El Perú tiene una posición privilegiada. Está en el centro del Pacífico latinoamericano. Primero que estamos en la cuenca del Pacífico, que es la parte más dinámica del mundo, la región que más crece, los países, las economías que más crecen en el mundo son los que están alrededor de la cuenca del Pacífico. El Perú pertenece a esa cuenca del Pacífico, ¿verdad? Somos desde Asia la ruta más directa para los grandes mercados de Latinoamérica. El Perú en realidad, reconozcamos, no somos un país tan importante en cuanto a economía, en cuanto a población, en cuanto a recursos, incluso más recursos naturales tiene Brasil, obviamente Argentina, pero somos la puerta de entrada de los asiáticos hacia los mercados inmensos de Brasil, de Argentina, por ejemplo, ¿no? Y somos obviamente la puerta de salida natural de Brasil y Argentina, que ven obviamente también al gran mercado asiático. Ahora la ironía, y por eso la importancia de este mapa, es que como hemos dicho, ¿no? Más de la mitad del comercio del Perú es con Asia,
y el 95-97% de lo que se vende a Asia va por vía marítima, pero imagínense ustedes que hasta ahora no tenemos, lo vamos a tener desde el próximo año, no tenemos vía directa para vender nuestros bienes a Asia. Antes dependíamos, salían los productos de Callao, se iban a puertos de Manzanillo, por ejemplo, o a puertos en Estados Unidos, y de ahí recién cruzaban el Pacífico. Ahora, con Chancay, va a ser posible trasladar nuestros productos directamente. ¿Ustedes se imaginan lo que significa eso? 10, 15 días menos de viaje, menores fletes. No solo vamos a exportar más productos de lo que ya exportamos, porque van a ser más baratos, y vamos a exportar otros productos que probablemente no exportábamos porque era caro, pero con el flete más barato van a ser más competitivos. Pero no solo eso, vamos a poder comprar más productos de Asia porque van a ser más baratos. No solo bienes de consumo, no solo televisores, autos, celulares, sino maquinarias, insumos, también para modernizar nuestra industria, nuestra actividad económica. Y estoy hablando solo de los beneficios estáticos, como decimos los economistas, ¿no? Los beneficios dinámicos serían, imagínense ustedes, si se hace ferrocarriles, si se hace carreteras, podríamos tener producción de otros lugares del Perú, de otros lugares de Latinoamérica, crear productos con más valor agregado. Si en Chancay hacemos una zona franca, podemos desarrollar una industria, ¿no? Son inmensas las posibilidades que se nos abren por la situación geográfica que tenemos, por la situación expectante que tenemos, porque el Perú está en el APEC. Es un privilegio realmente para el Perú estar en el APEC, porque, escuchen bien, gracias al APEC, el Perú tiene muchos tratados de libre comercio con los países de Asia, ¿no? Si no estuviéramos en el APEC, estén seguros que sería improbable que tengamos TLC con China, con Japón, con Corea, ¿no? ¿Okay? Ahí están, miren ustedes, ¿no? No solo el tema de, repito, el Perú va a tener una llegada directa a Asia, sino que Brasil, ustedes saben que la mitad de lo que China compra en Latinoamérica es de Brasil. Miren, Brasil, por ejemplo, ahora para vender a China, bueno, una ruta se va por el Atlántico Norte, atraviesa el canal de Panamá, pero demora mucho. Otra ruta se va por el Mediterráneo, a través del canal de Suez, o se va por abajo el Cabo de Hornos en África y llega a China. Ahora podría hacerlo, ¿no? Obviamente falta que haga carreteras, ferrocarriles para sacar la carga de Brasil por el lado del Perú, y se ahorraría, imagínense, cuántos días. ¿Okay? Pero obviamente hay que hacer esas cosas, ¿no? Entonces, ese es el tema, la especial posición geográfica que el Perú tiene en Sudamérica. Pero no solo eso, termino ya con esto ahora sí. Esta es la última diapositiva, me parece. En un mundo donde la rivalidad de grandes potencias se acreciente, eso es obvio, no podemos hacer nada, eso es así, podemos aprovechar, ¿no? Imagínense ustedes, no solo por poner un ejemplo, hasta el año pasado, o recuerden, no sé si recuerden, en Financial Times salió una portada el año pasado, ¿no? Donde decía, Estados Unidos está muy preocupado porque hay una creciente influencia china en el Perú. Mencionaba el puerto de Chancay, el puerto más moderno en el Pacífico latinoamericano. Mencionaba que dos empresas chinas controlan ya el 100% de la distribución de energía eléctrica, pero como muchos decíamos, bueno, Estados Unidos se queja, pero no hace nada. Pero ahora Estados Unidos sí está activo. Ejemplos, el lote 10 de petróleo, que fue uno de los primeros bloques de petróleo que se privatizó en 93, 94, se concesionó una empresa china, China National Petroleum Company, venció el año pasado, ¿no? Cuando ya se cumplió los 30 años, y otra vez se licitó. ¿Y quién creen ustedes que ha ganado? Ha ganado una empresa de Estados Unidos. Estados Unidos está potenciando su participación en los puertos marítimos, por ejemplo, de Matarani y en otros que tiene. Han venido funcionarios de gobierno de Estados Unidos, legisladores de Estados Unidos, inversores de Estados Unidos, se están interesando en el Perú. Y eso es bueno. Entonces, algo bueno de la competencia China-Estados Unidos es que Estados Unidos se está interesando en la región. Y no solo se está interesando, parece que quiere invertir también. Se habla de Puerto de Corio, por ejemplo, ¿no? Que sería una cosa impresionante, ¿no? Se dice que Corio, que tiene un calado, una profundidad de casi 30 metros, casi 10 metros más de lo que tiene Chancay, podría recibir incluso barcos más grandes, ¿no? El puerto de Chancay
¿Por qué no había ruta directa del Callao, del Perú, ni tampoco de Chile, ni de Ecuador, ni de Colombia hacia Asia? Porque obviamente no tenía puertos para recibir esos barcos gigantescos, ¿no? Que pueden traer 18.000 contenedores. Eso se requería, pues, puertos con una profundidad de casi 20 metros. Chacay lo tiene. Pero Corio dice que puede tener hasta 30 metros de puerto. Entonces podrían venir barcos mucho más grandes. Entonces Corio sería un puerto mucho más grande que Chancay, y la otra ventaja se dice que tiene sobre Chancay es que en Chancay, pues, salvo las 800 hectáreas que hay de zona franca, no hay mucho más espacio disponible. En cambio, en Corio hay zonas, miles de hectáreas que podrían hacerse para hacerse, pues, zonas francas y todo lo demás. Entonces, y parece, nos dicen, ojalá sea así, Estados Unidos está interesado. No solo Estados Unidos, otro país. Entonces, un poco, digamos que lo bueno, digamos, para el Perú de estas tensiones geopolíticas es que se está prestando atención al Perú, ¿no? Y se está manifestando, espero yo, en medidas concretas, ¿no? Termino con una nota un poco optimista. Miren, les voy a presentar una proyección que hizo Goldman Sachs a fines del año 2022, y miren ustedes, al 2075, las 31 economías más grandes del mundo, y miren, el Perú sería una de ellas, perdón, el Perú sería una de ellas, ¿no? Perdón, 34, el Perú sería la 31ª economía más grande del mundo. Imagínense, solo un poquito debajo de Argentina. Imagínense ustedes si tuviéramos gobiernos más estables. No creceríamos a 2, creceríamos 4, 6%. Bueno, creo que eso sería todo, y creo que hay un tiempo para preguntas. Me someto a eso. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Aquino, por su excelente disertación. Nos vamos con muchísimos datos. El método que ha utilizado creo que a nosotros nos queda clarísimo respecto a la información recibida. Y mientras se van formulando las preguntas, simplemente quisiera rescatar y concluir algunas ideas respecto de la importancia en la diferencia del tratamiento, ¿no? De quienes forman parte de APEC, ¿no? Se habla justamente, como usted mencionaba, de economías, no tanto de estados, como si existe, por ejemplo, un acuerdo bilateral cuando se firma un TLC, ¿no? La estructura o el procedimiento, no tanto penalidades, obligaciones o sanciones, que son más típicos de este tipo de tratados que de estas economías que más bien son abiertas, ¿no? Y por tanto, basadas en esa apertura, se contribuye a un comercio y a una inversión mucho más dinámica, ¿no? Justamente en las ponencias anteriores, algunos de los participantes preguntaban sobre si era preocupante o no este, este incremento de las inversiones, perdón, de China en el Perú, pero evidentemente usted nos da otra perspectiva, ¿no? Y es también el acercamiento que tiene Perú hacia esa zona, no solo China, sino, por ejemplo, toda el sudeste asiático, ¿no? Y la importancia que tiene el tener ahora más de 200 acuerdos firmados, ¿no? Que es muestra de ello, o tener más del 60% de las inversiones y un mismo porcentaje en exportaciones, ¿no? Entonces, eh, esta perspectiva que usted nos ha dado también creo que balanza un poco la mirada que se puede tener respecto de la presencia del Asia en nuestro país. Ahora sí, pasamos a las preguntas. Castel Guzmán tiene una pregunta. Al poner tu prenombre y apellido, por favor, puedes disponer del micro para hacer directamente tu consulta. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al profesor Aquino por la exposición y por los datos que ha brindado. Y en esa línea tengo dos preguntas. La primera sería, ¿de qué manera la integración financiera dentro de la PEC puede beneficiar al país, al Perú, especialmente en términos de acceso a nuevas fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión en infraestructura? Y en esa línea, ¿cómo puede el Perú mejorar su base industrial, tan limitada actualmente, para poder aprovechar plenamente las oportunidades que vendría a ofrecer su participación en APEC y reducir un poco la dependencia que tenemos en exportación de productos primarios? Gracias, gracias, gracias. Interesante. Miren, lo primero que tenemos que decir, creo que no existe ningún país en el mundo que se ha desarrollado
sin tener una infraestructura, en particular de transportes y comunicación, ¿no? Ya sea Japón, ya sea Rusia, ya sea Francia, ya sea Estados Unidos. El sistema de ferrocarriles, de carreteras es importante. En verdad, el Perú es un país desintegrado en realidad. Si es costa, sierra y selva. Claro, alguien menciona, y tiene razón, tenemos los Andes que cortan, pero eso no es una excusa. Miren, es en realidad paradójico, pero ustedes saben que el Perú fue el primer país en Latinoamérica en hacer ferrocarriles. El primer ferrocarril en Latinoamérica se hizo Lima-Callao en 1850. Hacia 1879, escuchen bien, y menciono 1879, que pasó el 79 de la guerra con Chile, ¿verdad? El Perú tenía una de las redes de ferrocarriles más extensas de Latinoamérica. Tenemos ferrocarriles en el norte, en Pimentel, Etén, ferrocarriles en el centro, en el sur. Claro, no eran ferrocarriles para traer pasajeros, era más para traer carga, ¿no? Salía pues los ferrocarriles en el norte trayendo la caña de azúcar, el algodón para los mercados de exportación, ¿no? En el centro teníamos, hasta ahora existe ese ferrocarril, creo que circula de vez en cuando trayendo minerales, ¿no? O en el sur teníamos los ferrocarriles para traer lana y otros productos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Lamentablemente fue la guerra con Chile y esa infraestructura, perdón, quedó destrozada. Bueno, después se completó el ferrocarril central andino, pero después ya no hubo más. Imagínense ustedes si se hubiera no solo restablecido, no solo reconstruido, sino ampliado esa red. Estoy totalmente seguro que el Perú sería otro. Miren, y el problema de los Andes no es un problema. Si ya en 1880-90 se hizo el ferrocarril central andino, imaginen ustedes con la tecnología que existe ahora, vayan ustedes a China, a Japón, a los Alpes suizos, ferrocarriles que atraviesan las montañas desde hace años, ¿no? Lamentablemente es que no hubo pues interés de las élites que nos gobernaron. Una de las cosas más irónicas, Lima, imagínense ustedes, tiene al centro, a Huancayo, el centro que conecta la selva, una de las grandes despensas de alimentos. Ustedes se pueden imaginar que solo hay una carretera central. Bueno, eso por Canta hay otra vía ahora, ¿no? Pero imagínense una carretera central que solo tiene un carril de ida y de venida. Un huaico, no, nos morimos. Es increíble que no haya habido eso. Entonces, ahora, aparte de que obviamente no ha habido, creo yo, el interés de las élites políticas en unir al país, les interesaba que el país sea un país dividido, lo otro, hay que reconocerlo también, es el tema del dinero, ¿no? Pero si hubiera habido voluntad, se hubiera conseguido. Especialmente ahora ustedes saben que hay muchos países que están dispuestos a dar dinero. Miren ustedes, China es un ejemplo de cómo se ha desarrollado China el año 78, cuando Deng Xiaoping fue a visitar China. China se abre al mundo en una reunión del Comité Central del Partido Comunista en diciembre del 78, en octubre, 2 meses antes fue a Japón a ver qué cosas se aprendía a aprender de Japón, se subió al tren bala que había, que corría 240 kilómetros por hora, y Deng dijo, ¿no? Impresionante este tren. El tren más rápido en China corre a 60 kilómetros por hora. En la actualidad, el 75% de las vías de alta velocidad del mundo están en China, que tiene los ferrocarriles de velocidad más avanzados del mundo. Entonces, China es un ejemplo de construcción de infraestructura. Por eso China construye mucha infraestructura. Y se podría aprovechar la experiencia china, el financiamiento de China. No, obviamente no solo de China, ¿no? Está Japón, está Corea, que también tienen ferrocarriles de alta velocidad. Entonces aprovechemos, pues, no tenemos financiamiento, el Estado no lo puede hacer todo, busquemos la colaboración de China, de Japón, de Corea, por poner 3 ejemplos, miembros de la PEC, que son muy avanzados en el tema de la infraestructura de transporte. Es fundamental, ¿no? Sin infraestructura de transportes no podemos hacer nada, ¿no? En verdad, el puerto de Chancay me parece muy interesante, pero si no se hacen las vías que conecten a la selva, sierra, para traer cosas de esos lugares o para traer productos de Brasil, obviamente no se va a utilizar potencialmente. Y hablando de eso, contesto con tu siguiente pregunta. ¿Cómo podemos hacer para ayudar a la industrialización del país? Bueno, te pongo un ejemplo. A ver. Miren, Perú tiene, Chile no tiene, a ver, pongámoslo de otra forma. Chile no tiene ni el 60% del territorio del Perú. Chile no tiene, creo que, ni la quinta parte o sexta parte de los bosques que tiene el Perú. ¿O te puedes imaginar que el año pasado Chile exportó casi 3.000
millones de dólares en productos de madera, ya sea parquet para piso, ya sea muebles, ya sea celulosa, ya sea papel. ¿Y cuánto crees tú que el Perú exportó? No llegamos ni a 300 millones de dólares. Tenemos toda la selva, más de la mitad del territorio del Perú es selva. No estoy hablando que vamos a deforestar en la selva, o Chile ha forestado, ¿no? O sea, cortaba un árbol y plantaba otro. Podemos hacer lo mismo, ¿no? Pero ¿por qué no es posible? ¿Por qué no tenemos una industria de madera? Primero, porque no tenemos carreteras. No hay carreteras a Iquitos, por ejemplo, ¿no? Claro, es imposible, hay ríos, pero hay que hacer hidrovías, ¿no? No hay carreteras. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, se habla mucho de los parques industriales, no solo de Chancaya, sino de Ancón, tenemos varios parques industriales que no se utilizan. ¿Por qué no hacemos fábricas ahí? Se trae la madera, se convierte en papel, en muebles, en parqué, tantas cosas que se pueden. Ahora, ¿qué se necesita? Para eso se necesitan varias cosas. Primero, es obvio de infraestructura, ¿no? Tienes que tener carreteras, si no, ¿cómo vas a traer? Primero, segundo, tienes que tener leyes especiales. Miren, la agroindustria de la cual todos estamos orgullosos, no surgió de la nada. Eso fue una política industrial, en cierta forma, ¿no? El 99, el 2000, el gobierno de una ley. El que invertía en agroindustria pagaba la mitad del impuesto a la renta que si abrías un restaurante o un banco. Segundo, grandes obras de irrigación. La costa del Perú es un desierto, pero empezaron a hacer obras de irrigación para traer agua de la selva, de la sierra, y se volvió verde el campo, principalmente en el norte y en Majes, pero en el sur, en Ica, y al sur de Lima, obviamente ahí se trae agua de la napa freática, ¿no? De subsuelo, ¿no? Se importó equipos de última tecnología. Obviamente se redujo a cero los aranceles para todas esas maquinarias que se necesitan para tecnificar el campo, ¿no? Entonces tienes ahí tu política impositiva para atraer la inversión en la agroindustria, políticas para irrigar el campo, políticas para atraer la maquinaria a costo cero o arancel. Otras cosas, tenemos un clima maravilloso, se dio una ley laboral especial para que la mano de obra que se utiliza en el campo le cueste al empresario menos. Uno piensa que al empresario el costo de la mano de obra es su salario. No, esa es una parte de lo que le paga. O sea, el empresario al trabajador, un trabajador al empresario no solo le cuesta el salario que le paga, sino tiene que pagar STS, vacaciones, seguro social, pensiones, son muchas cosas más, ¿verdad? Entonces se requirió una política industrial, medidas industriales. Entonces, ¿por qué no hacemos eso para desarrollar la industria de madera? Y menciono yo porque es lo más fácil de hacer. Claro, lo otro ese nos dice, ¿no? ¿Por qué no ensamblamos autos, televisores, computadoras? Creo que es un poco más complicado. Otro tema que me estoy olvidando, también se requiere obviamente mano de obra calificada, ¿no? Entonces son muchas cosas más, pero se puede empezar con eso. Sí. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Em, Joaquín Yaya, ¿puedes por favor formular tu pregunta? Ah, hola. Sí, sí, te escucho. Bueno, me gustaría saber en qué temas específicos debería estar interesado el Perú para influir en las bases de la agenda de este APEC 2024. Bueno, alguna vez escuché un comentario de que como anfitrión se suele tener la oportunidad, aunque mínima, de incidir en la agenda, y me gustaría saber en qué el Perú debe focalizar sus intereses este año. Gracias, gracias. Bueno, de hecho, ya el Perú manifestó desde hace un año cuáles son las prioridades que el Perú presta atención en ese año. Bueno, son tres por lo menos, ¿no? Uno es, por ejemplo, el tema de cómo trabajar hacia una economía inclusiva, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, para hacer más formal la economía. Sabemos que lamentablemente el Perú es uno de los países más informales en el mundo. Se dice que tenemos una economía subterránea muy grande, el empleo, o sea, el 70% de los que trabajan en el Perú son empleos informales. ¿Qué significa? Son gente que trabaja, pero no tiene trabajo estable, algunos no ganan el sueldo mínimo, no aportan al seguro ni a pensión, es muy inestable. Entonces, ¿cómo formalizar? Hay muchas empresas informales, ¿no? ¿Cómo aprovechar el proceso? ¿Cómo aprender de las economías asiáticas para, en particular, se han desarrollado, creo yo, por supuesto, también Estados Unidos, por supuesto Canadá, pero creo yo
de las economías asiáticas que, repito, hace 40, 50 años muchas de ellas eran más pobres que el Perú y ahora se han desarrollado mucho más. Entonces, ¿cómo aprender a formalizar la economía? Primero. Segundo, el otro eje es las pymes, ¿verdad? Miren, las pequeñas y medianas empresas o microempresas también son la columna vertebral, escuchen bien, de toda gran economía. Uno tiene la imagen, ¿no? Toyota, una fábrica inmensa. Toyota es la empresa de autos que más autos produce en el mundo. Creo que produjo casi 10 millones y medio el año pasado. Pero yo estaba en Toyota y visité la fábrica de Toyota. Ustedes van a Toyota. Toyota en realidad solo se encarga quizá de producir el motor y de ensamblar. Ahora, robots hacen eso, ¿no? Pero ¿quién hace las miles y miles de partes y componentes de los autos? ¿Quién hace el espejo? ¿Quién hace la radio? ¿Quién hace un tornillo de los miles de tornillos que se necesita para el auto? Hacen miles y miles de pequeñas y medianas empresas en Japón y en el resto del mundo, porque Toyota también importa partes y componentes de afuera. Entonces, Taiwán. Yo he estado en Taiwán del 10 al 20 de agosto, estuve la sexta vez que estoy por ahí. Taiwán es un ejemplo de las miles y miles, perdón, millones de pequeñas y medianas empresas. Ahora, ¿qué se debe hacer? Obviamente no tengo mucho tiempo para explicar, pero 2 o 3 minutos. A ver, ¿por qué se han desarrollado ya las MIPES, pymes? Bueno, ¿cuáles son los problemas que enfrenta una pequeña y mediana empresa? Obviamente, costo de capital, ¿no? Va al banco y obviamente como recién es pequeña, no tiene historia crediticia o no tiene garantías, obviamente el banco le presta, por poner una cifra, 20, 30, 40% de tasa de interés, mientras a la gran empresa le presta una fracción, porque claro, la gran empresa tiene espalda financiera, tiene propiedades, garantías, qué sé yo. Entonces, crear algunos organismos para apoyar eso. Eso lo han hecho en Asia, ¿no? Segundo, el otro gran problema de la pequeña empresa es tener acceso a mano de obra calificada, ¿no? Para eso, ya sea en Japón, Taiwán, por poner 2 ejemplos, hay centros de capacitación que ofrecen alguna ayuda para que las pymes puedan acceder justamente a esa mano de obra calificada, o tienen programas para que su mano de obra se califique, porque si una pyme no tiene mano de obra calificada, ¿ustedes creen que va a servir de proveedor como en Japón para producir partes y componentes por una gran empresa? Dicho sea paso, en Japón también Toyota, como otras grandes empresas, trabaja con sus pequeñas y medianas empresas, le da apoyo y todo lo demás, porque es obvio que Toyota está interesada que la pyme que le oferta ese tornillo, que puede ser la milésima parte del valor de un auto, pero es vital. Si ese tornillo falla, el auto falla. Entonces, el tema de acceso a capital, acceso a financiamiento, acceso a mano de obra calificada, acceso a tecnología, ¿no? Acceso a la información de mercado. Son sectores donde los estados pueden trabajar, aparte, por supuesto, de los famosos trámites que demoran mucho en el Perú. En Hong Kong uno abre en 2 horas una empresa, ¿no? Aquí en el Perú, creo yo, se ha agilizado mucho, pero todavía creo que demora días. Entonces, son factores donde el Perú trae. Y por último, hay varios temas, decía, la informalidad, el tema del desarrollo inclusivo, también el desarrollo de género, ¿no? La inclusión, el papel más importante de la mujer en la economía, equidad de género, y por supuesto la digitalización de la economía, ¿no? Donde otra vez China, por ejemplo, Japón, Corea, Taiwán están entre las economías más avanzadas dentro de la, ¿no? Gracias, doctor. Y vamos con las 2 últimas preguntas. Las vamos a mencionar en conjunto para tener de repente una respuesta más o menos global, no obstante, tienen algunos matices. La primera es, ¿cuánto podría influir la seguridad jurídica y seguridad ciudadana en el Perú para las inversiones? Hemos avanzado en estos aspectos. Y si nos puede dar un poquito más de detalle sobre el futuro puerto de Corio como proyecto o potencial competidor de Chancay, y cómo esto se complementaría. Sí, bueno, primero sobre las seguridad jurídicas. Sí, lamentablemente creo yo que el Perú no está haciendo lo necesario, ¿no? O sea, a ver, en leyes el Perú tiene, repito, el Perú ha firmado más de 22 TLCs, tenemos casi arancel cero, tenemos prácticamente no. El Perú es uno de los países donde casi no hay barreras a la inversión extranjera. La inversión extranjera puede invertir en cualquier sector de la economía, excepto en el sector defensa y excepto dentro de 50 kilómetros de la frontera. Pero aparte de eso, no hay barreras para el Perú. Entonces, el Perú es un país ideal para la inversión extranjera. Si uno ve esa ley, lamentablemente, no voy a mencionar, hemos tenido un gobierno anterior que fue una desgracia.
no tenemos una meritocracia, ha habido ministros, espero que los actuales no lo sean, que obviamente mucha rotación en el gobierno, inestabilidad, ¿no? O sea, tenemos leyes buenas, pero lamentablemente no se cumplen. Y lo otro que lamentablemente sí es penoso y me temo que no estamos mejorando, estamos empeorando, la seguridad pública, ¿no? Lamentablemente el riesgo de que lo asalten a uno, lo roben, es terrible. Y eso representa un gran costo, ¿no? Claro, las grandes empresas, imagínense ustedes, una empresa minera, una empresa transnacional, puede gastar 2-3% de su presupuesto en contratar guachimanes, en contratar guardias civiles armados que siguen sus minas, ¿no? Pero para las miles de empresas, para las pymes, ¿ustedes creen que el hecho de que lo asalten, lo extorsionen, quiebra una empresa? Entonces me temo que el Perú ha avanzado mucho en muchas cosas, pero me temo que en el tema particular de la seguridad cada vez estamos peor. Ojalá me equivoque, ojalá no sea así, ¿no? Ya, y el otro, perdón, ¿cuál era? El potencial proyecto del puerto Corio. de Corio. Sí, 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 sí. A ver, miren, Corio es un proyecto, leía, que tiene varios años en realidad, varios años en realidad, pero se ha actualizado por el tema de Chancay, ¿no? Lo último que leí fue que lamentablemente en febrero de este año la Autoridad Portuaria Nacional le denegó la licencia, porque obviamente hay que pedir licencia, ¿no? Pero obviamente el pueblo arequipeño, el gobernador, el alcalde no se rinden y otra vez han pedido una reconsideración, qué sé yo, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿no? Bueno, está el puerto de Chancay, okay, está bien, pero ellos dicen, y creo que con razón, uno de los grandes beneficiarios de la ruta directa a Asia sería Brasil. Ya he dicho, la mitad de lo que compra China y Latinoamérica viene de Brasil. Y un cuarto de lo que Brasil exporta va a China. Prácticamente la mitad de lo que, un poquito menos, 40% de lo que Brasil vende va también a Asia. Argentina también cada vez más de lo que exporta va a Asia. Y cada vez más de lo que compra también viene de Asia, ¿no? Pero obviamente de Brasil se dice Chancay, pero no hay nada, hasta ahora no hay nada, no hay carretera de Brasil a Chancay, no hay ferrocarril de Brasil a Chancay. No, entonces los de Corio dicen, si hacemos el puerto en Corio, ya tenemos la Interoceánica Sur, entonces va a ser mucho más fácil que se conecte la carga que viene de Brasil a Corio y de Corio se vaya directo a Asia. Obviamente, el otro tema también con el puerto de Chancay es que va a ser, como se dice, todo un transporte multimodal. ¿Qué significa? Transporte multimodal significa un sistema de transporte donde se utiliza barcos, trenes, ferrocarriles, aviones y todo lo demás. Y eso tiene espacio Chancay, no, perdón, Corio. Corio tiene una gran extensión de terreno, puede hacerse un puerto mucho más grande que el de Chancay, puede hacerse carreteras, ferrocarriles, porque tiene espacio para eso y está mucho más cercano, según los que dicen Corio, me parece que es así, mucho más cercano pues a los mercados brasileños, bolivianos, argentinos y Chile incluso, que de Chancay, ¿no? Entonces yo creo que esas son las ventajas que tiene Corio. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, que el gobierno parece que dice, el central, por lo menos hasta ahora, dice, bueno, si ya tenemos el puerto de Chancay, ¿para qué queremos el de Corio? Segundo, que obviamente va a tener lo que hacer la empresa privada y va a ser una gran inversión. Estamos hablando de 7.000 millones de dólares, por lo menos al comienzo, ¿no? Entonces el problema es de dónde vamos a conseguir esa inversión. Bueno, los que proponen el puerto de Chancay dicen, ¿no? Que hay empresas de Estados Unidos, de otros países interesados. Ojalá sea así, pero en verdad va a ser una inversión bastante grande, ¿no? Y además cuando se haga, porque imagínense ustedes que mañana se dice, bueno, ya, vamos a hacer el puerto de Corio, por lo menos va a demorar algunos años, ¿no? Entonces algunos dicen que mientras demore, ya quizás Chancay va a tener una posición competitiva y no va a ser posible para Corio competir. No solo eso, no se olviden que está el puerto del Callao. El puerto del Callao se acaba de modernizar. El terminal norte y el terminal sur se han modernizado para también acoger a los barcos más grandes del mundo. Entonces, en realidad, si se hace el puerto de Corio, va a tener una gran competencia. Pero en realidad, yo creo que, como dicen los de Corio, en realidad hay tantas riquezas en el Perú, hay tantos productos que se puede sacar del Perú, que se puede sacar de Argentina, Brasil o Paraguay, incluso Uruguay, que puede justificarse la construcción de Corio. Pero obviamente tendría que ser inversión privada, ¿no? Porque el Estado obviamente no tiene plata para eso. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Carlos Aquino, nuevamente por su preclara presentación. Ha sido una sesión de muchísimo aprendizaje. Agradecemos
la fina deferencia que nos ha dispensado con su presencia y le extendemos también el agradecimiento del embajador Óscar Maurtua de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Le robamos unos segundos más para tener la foto oficial de la sesión, para lo cual también invitamos a los demás participantes a encender sus cámaras para tomar algunas imágenes, por favor. Ha sido un gusto estar. Saludos al embajador. Muchas gracias, doctor. Permítanme un segundito, por favor. Bien. Una más. Listo. Bien. Entonces, agradecemos muy sinceramente la presencia del doctor Aquino y les recordamos a todos los participantes que el próximo sábado tenemos el bloque 4 titulado Últimas tendencias en materia de justicia y doctrina internacional. Vamos a contar con la presencia del doctor Antonio Remiro Brotons, del doctor Leopoldo Godio y del doctor Juan José Ruda. Es necesario precisar que la próxima semana empezamos a las 10:15 horas y tenemos una charla, la última charla del doctor Juan José Ruda por temas de horario, como ya se había mencionado, a las 4 de la tarde. Finalmente, les pedimos y agradecemos pudieran completar la encuesta que normalmente siempre pasamos como parte del procedimiento de la sociedad y agradecemos su asistencia a la sesión de hoy, esperando que haya sido de total provecho para todos y cada uno de ustedes. Muy buen fin de semana y hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense todos. Gracias.